El día de hoy vamos a demostrar una propiedad que tiene el suelo. En este caso es una propiedad física y es la retención de agua en el suelo, que esta es la capacidad que tiene el suelo para almacenar o retener el agua por un periodo de tiempo más largo. Para que esta propiedad se lleve a cabo necesitamos de otras propiedades, como es la textura. La textura es el tamaño de las partículas que tiene el suelo. Tenemos las arcillas, los limos y las arenas. Las arcillas son las partículas más pequeñas que tienen un tamaño de 0.002 milímetros aproximadamente, mientras que los limos son las partículas intermedias que tienen un tamaño de 0.05 milímetros y las más grandes que tienen 2 milímetros aproximadamente, que son las arenas. Entonces, esta textura va a ser muy importante, ya que dependiendo de la interacción que tengan estas partículas con las moléculas de agua, va a ser como va a permitir que un suelo tenga retención de agua o no. Otra propiedad importante es la estructura. La estructura hace referencia a cómo están agrupadas las partículas del suelo. En este caso, cuando las partículas se juntan forman agregados. Estos agregados son importantes porque en la estructura del suelo van a formar poros y estos poros a su vez van a permitir cierta retención que más adelante vamos a ver. Entonces, al haber agregados forman parte de la estructura. Ahora, la estructura es importante porque si la estructura está muy compacta o es pobre en materia orgánica, va a hacer que retenga menor cantidad de agua. Entonces es muy importante considerar la estructura de nuestro suelo. Ahora, otra propiedad es la porosidad. Como les dije, al formarse agregados se forma porosidad que permite el paso del agua y a su vez su retención. Entonces, cuando tenemos arcillas, al ser las partículas más pequeñas, entre ellas tienen mayor superficie de contacto, entonces tienen menor espacio entre ellas. Entonces se forman algo que se llaman microporos. Estos microporos son muy pequeños y luego vamos a tener los limos. Los limos son partículas más grandes, como ya lo vimos, y por lo tanto van a tener una menor superficie de contacto y por lo tanto mayor espacio entre ellos. Entonces los poros van a ser un poco más grandes. Y con las arenas se van a formar macroporos, ya que al ser partículas muy grandes tienen poca superficie de contacto y mucho espacio entre ellas. Entonces, ¿esto por qué va a ser importante? Va a ser importante porque si tenemos macroporos, al ser muy grandes no van a poder retener el agua, porque la fuerza de gravedad que ejerce el agua no va a ser contrarrestada por esos macroporos, al contrario, va a dejar fluir el agua y entonces va a ocurrir lo que es el drenaje. Estos macroporos también permiten la aireación del suelo y permiten que las raíces de las plantas crezcan ahí. En cambio, si tenemos unos microporos, al ser pequeños, retienen la molécula de agua. Y esto es importante porque así las plantas y otros organismos pueden tener disponible esa agua durante un periodo de tiempo más largo. Ahora, con todo esto que acabamos de ver, podemos estimar que el comportamiento va a ser que en un suelo que tenga mayores partículas de arcilla va a tener mayor retención de agua, mientras si tenemos un suelo arenoso, el agua no se va a poder retener tan fácilmente. Entonces lo que vamos a hacer va a ser un pequeño experimento, el cual fue tomado del libro de experimentos del suelo para niños de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar 2 botellas. En caso de no tener 2 botellas, se puede 2 embudos y 2 vasos. Aquí se me hizo más fácil cortar la botella a la mitad y utilizar ambas partes. Vamos a utilizar papel filtro. En este caso, como yo no tengo papel filtro, voy a usar servitoallas y una gasa para que por el peso del suelo no se me filtre. Entonces voy a poner mis embudos con mi papel filtro y mis dos. En este caso solo voy a hacer la comparación entre 2 tipos de suelo que son opuestos, que es un suelo arcilloso, que como pueden ver es oscuro, tiene materia orgánica, a diferencia de este otro suelo con el que lo voy a comparar, que es totalmente arenoso. Este es suelo de jardín y este es suelo de playa, es decir, arena de playa.
Entonces lo que vamos a comparar es cómo cierta cantidad de agua, que ya tengo previamente medida, va a ser la misma, cómo esta cierta cantidad de agua va a pasar por este filtro. Entonces se espera que en el suelo que es arcilloso el agua pase más lentamente porque va a ser retenida por ese suelo, mientras que en el suelo que es arenoso va a tardar menos en pasar el agua, ya que solo va a pasar casi directamente porque no va a tener muchos factores que detengan las moléculas de agua, como es la porosidad y la estructura del suelo. Entonces lo que vamos a hacer va a ser tomar el mismo volumen tanto de este suelo arenoso como de ese suelo arcilloso. En este caso voy a colocar 5 cucharadas de cada uno. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a hacer lo mismo con el suelo arcilloso. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, lo siguiente que voy a hacer va a ser que a ambos al mismo tiempo les voy a poner la misma cantidad de agua. Aquí es más o menos medio vasito, un poquito menos. Y se lo voy a echar justo al centro para que no se me vayan los bordes. Entonces con cuidado vamos a echarla al centro de nuestro suelo despacio, casi al mismo tiempo, intentando lo más posible y poca agua para que se vea la diferencia. Si se dan cuenta es muy poquita agua y es casi la misma cantidad. Como que aquí no le echo tanto porque se está acumulando justo en la parte de arriba. Entonces vamos a ver cuál empieza a gotear primero. Aquí creo que le eché muy poca agua, entonces vamos a echarle un poco más de agua para ver qué pasa, porque vean, aquí ya le estoy echando directamente el agua y en la arena se está filtrando prácticamente directo, mientras que acá en el suelo arenoso arcilloso, perdón, se está tomando más tiempo. Aquí ya prácticamente filtró todo el agua tal cual. Acá también, pero toma más tiempo en absorberlo. Y es la misma cantidad de agua. Entonces podemos ver cómo tarda más en filtrar la misma cantidad de agua. Incluso el goteo es más lento, no es tan directo como chorro como el suelo arenoso. Aquí ya no gotea, mientras que aquí el goteo va a seguir un poco constante porque sigue teniendo agua. Y pues así queda demostrada la propiedad de retención del agua, que un suelo arcilloso es mejor reteniendo el agua que un suelo arenoso. Y pues toda la información que traté en este video la saqué de los portales de la FAO y de sus páginas oficiales. Eso sería todo. Gracias.